Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Estamos en el domingo, en el primer domingo de febrero y madre mía, qué frío hace. Pero esto es interesante para que os cogáis un cafecito de la cafetera que tengáis de cápsulas o de la antigua, de lo que sea, y nos escuchéis un ratito hablar de eso que sabemos, nos gusta y además nos divierte, que es la economía. Hoy tenemos un regalo por un lado y por otro hemos hecho un fichaje Made in Champions League que ni el Real Madrid nos gana. Aparte de los contertulios habituales, hoy contamos con la alegría de que José Vicente ya ha parado un poco su fuerte trabajo como responsable y secretario del sector económico en turismo y comercio y de sus historias de Baleares, el Senado y demás. Es un hombre súper ocupado, pero hoy le tenemos aquí. También tenemos al hombre de la pajarita, al amigo Luis Gordillo, ese malagueño bilbaíno de Deusto, que hoy está con nosotros para charlar de economía. Y también, si nos descuidamos, igual lo hacemos contarnos su peripecia mexicana. Está también Víctor Píriz, que hoy hará las veces de su director del programa, porque a Miguel Ángel Paniagua nos lo ha secuestrado la Asamblea de Madrid, pero nos lo ha secuestrado en plan bien. Como sabéis, Miguel Ángel, aparte de sus cargos en el Congreso, tiene responsabilidades de coordinación y un poco de, vamos a decir, institucionales, y entonces está teniendo reuniones con el grupo de diputados económicos de la Asamblea de Madrid y no puede asistir, así que Víctor nos contará el editorial y demás. Y decía en cuanto al fichaje, tenemos una persona que los del mundo económico conocerán muy bien y particularmente los del Madrid. Los de Madrid. Es un experto en economía, es una magnífica persona y además tiene la experiencia de haber sido diputado de la Asamblea de Madrid. Me estoy refiriendo a Percival Manglano, que desde hoy se incorpora de manera habitual y semanal a nuestro programa, porque es importante que la visión madrileña, que su responsabilidad como responsable de los diputados de Madrid también se refleja un poco en Café de Economía, porque Madrid precisamente es uno de los modelos económicos a los que aspira esa alternativa que se prevé de cara a futuro, esa alternativa que puede ser que cambie el futuro de España de manera inmediata. Eso en cuanto a fichaje, pero hoy os traemos un regalo. Os traemos al mejor economista de España, Daniel Lacalle. ¿Y por qué os traemos a Daniel Lacalle? En primer lugar, porque es uno de los mayores entendidos en economía, es doctor en economía, profesor de economía global y finanzas, es gestor de fondos de inversión, casado, tiene 3 hijos, le conocéis todos porque en redes sociales y en la televisión y en debates sale, pero para mí hay otra relación tremendamente importante. Daniel Lacalle, su abuelo, su bisabuelo, que se llamaba Tirso Lacalle, su padre Daniel Lacalle Sousa, nos tiene que aclarar quién de ellos, pero resulta que es originario de la localidad vizcaína de Plencia, una localidad en la que los marinos han sido absolutamente aventureros y han viajado por el mundo y venían a Plencia con los doblones de oro. Así que no me extraña que Daniel Lacalle se dedique a la economía. Lo que pasa es que los doblones de oro los comenta como acaba de terminar un programa en la CNBC y ha tenido la amabilidad de estar con nosotros y vamos a disfrutar hablando de economía con él. Buenos días a todos y Daniel, bienvenido. También bienvenido a Muchísimas Percival. gracias. Pero vamos a empezar con Encantado de estar Víctor aquí. Píriz y un requisito indispensable de este programa, y es que Café de Economía opina, y la opinión suele hacerla en este caso Miguel Ángel Paniego o Víctor Píriz. Don Víctor, adelante con los faroles. Gracias, Eugenio, y bienvenido a Percival, un compañero excepcional que fue consejero en la Comunidad Autónoma de Madrid y que todos conocen, y a Dani, que para mí es un ejemplo, y para todos es un ejemplo, y para mí además lo sabe, es inspirador. Y en muchas de mis intervenciones van inspiradas muchas veces en sus opiniones. Hay 3 tipos de mentiras: mentiras, malditas mentiras y estadísticas. Esta frase que popularizara Mark Twain define perfectamente la semana que hoy termina y supone un corolario a todo lo que ha pasado. Han sido varias las estadísticas suministradas por el gobierno en los últimos días y varios los análisis que sobre ellas se han hecho.
Sí, la inflación ha moderado su crecimiento. Exactamente eso ha hecho, aunque la subyacente siga creciendo y ya está en el 7,5%. Moderar su crecimiento no es bajar, como han afirmado durante la semana desde el entorno del Gobierno de España y desde algún pseudoeconomista cercano. Intentar decir lo contrario es mentir o engañar. Es utilizar una estadística para reforzar el relato monclovita de que están controlando la inflación cuando la subyacente sigue una senda creciente bastante peligrosa. No obstante, el INE ya ha anunciado las ponderaciones para el cálculo del IPC en 2023, cambiando ponderaciones de algunos tipos de productos de forma significativa en plena tormenta estadística, perdiendo valor la encuesta de presupuestos familiares. Acertado o no, lo dirá el tiempo. La oportunidad sin duda no es la mejor, por mucho que un reglamento europeo obligara a adoptar la metodología. Otro dato que esta semana fue el dato del crecimiento del PIB en España. El gobierno y sus terminales tardó poco en salir en tromba a anunciar que ese 5,5% de crecimiento era el mayor de Europa y sin duda mostraba la fortaleza de la economía española impulsado por sus medidas económicas. Nada más lejos de la realidad. Si alguien tiene la tentación de entrar en la web del INE, podrá ver en portada un crecimiento de la economía para 2022 del 2,7%, que es la suma de los crecimientos intertrimestrales de los 4 trimestres. La otra cifra, el 5,5%, se calcula por un sistema de medias ponderadas que tiene en cuenta los 3 últimos trimestres del año anterior en lo que viene a llamarse el efecto arrastre o carry over. Para que nos entiendan, aunque el PIB no hubiera crecido nada en ninguno de los 4 trimestres de 2022, el efecto arrastre de 2021 hubiera dado un crecimiento medio ponderado superior al 3%. Esa es la realidad estadística frente a la propaganda institucional. La única realidad es que somos la única economía del euro que aún no ha recuperado el nivel de pandemia y hay muchas dudas de que pueda recuperar durante 2023. La forma de esconder los contratos fijos discontinuos en las estadísticas de desempleo o de ofrecer los datos de ejecución de fondos europeos sin informar de lo realmente trasladado a la economía real son más ejemplos de que con este gobierno las estadísticas son mentiras, malditas mentiras, pero sobre todo son un arma electoral que utiliza sin ningún problema a su antojo. Esta es la realidad, aunque os bombardeen con otra muy diferente. Sí, Víctor, viendo un poco lo que nos dice Víctor en el editorial, Daniel, ¿cómo está España? ¿Se puede creer en la economía española cuando datos del Instituto Nacional de Estadística respecto al IPC, respecto al paro y otras cuestiones se están manipulando de alguna manera indirecta, cambiando términos, no evaluando ciertas cosas, metiendo, por ejemplo, los espectáculos y el ocio en el IPC cuando habría que meter otras cosas, escondiendo el IPC subyacente? ¿Cómo está, en su opinión, la economía española? La economía española, primero muchas gracias por los comentarios y por la introducción, y para los que nos están escuchando y viendo, mi abuelo, José Daniel Lacalle Larraga, era el que nació en Plenty. La economía española está en un rebote insuficiente, endeudado y con una pérdida masiva del poder adquisitivo de los ciudadanos. El gobierno se atiene a unos datos, se agarra a unos datos que utiliza según le conviene, ¿no? Y según le conviene, por ejemplo, porque no dice que España cierra el año 2022 con la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea, 2 puntos casi por encima de Grecia, que además la tasa de paro en la sombra, es decir, incluyendo aquellas personas que están desocupadas pero que no aparecen en la tasa oficial, es de más del 15% según UBS. También, por ejemplo, el gobierno dice que España lidera el crecimiento de la Unión Europea cuando es falso. Hay varios países que crecen más que España y además que crecen, es decir, no rebotan, que están por encima del nivel del Producto Interior Bruto del año 2019. Lo triste es que vamos a tener un lustro perdido
después de haber consumido el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, porque este gobierno siempre dice que en esta crisis el gobierno ha llevado a cabo políticas diferentes. Pero claro, cuando tiras con bala de rey, el Banco Central Europeo compra el 100% de las emisiones de deuda neta, como ha estado haciendo hasta hace bien poco. Bruselas te permite utilizar un nivel de déficit no visto jamás, equivalente en solamente un año a lo que utilizó de déficit el gobierno de Zapatero en 3 años, ¿no? Es decir, el mal llamado estímulo fiscal y monetario de más de 350.000 millones de euros, un aumento de deuda de más de 340.000 millones de euros y una economía que va a cerrar el año 2024, en las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, con el peor nivel de recuperación de todos los países de nuestro entorno, prácticamente sin ningún tipo de crecimiento en ese periodo, 2019-2024, y que básicamente lo que está haciendo es recuperarse lo que puede gracias a esos sectores que se han demonizado hasta la saciedad por parte del gobierno, es decir, el turismo, la agricultura, la ganadería y el sector primario. O sea, la economía española está aprovechando mal y de una manera completamente peligrosa, porque se está disparando la deuda pública, ese efecto que nos genera el impulso del resto del mundo. Los datos del cuarto trimestre de Producto Interior Bruto, hasta el país ha mostrado que si no llega a ser por el aumento más grande de gasto público de toda la serie histórica, 16.000 millones de euros. Daniel, si le parece, vamos a comenzar con el turno de preguntas y porque se estrena en Café de Economía, vamos a dejar a Percival Manglano que se estrene formulando la primera pregunta. Adelante, Percival. Bueno, Daniel, encantado de saludarte y siempre un placer escucharte. Yo te querría preguntar por algo que has dicho, o sea, la demonización de ciertos sectores, pero yendo un paso más allá, yo incluso diría que hay una demonización de los generadores de riqueza como tales. Es decir, sí. si tomamos el discurso de ayer de Pedro Sánchez en el Senado, es llamativo cómo su discurso se ha podemizado y ya considera a los empresarios enemigos. Es decir, el argumento este que utilizó ayer de que los sueldos no han subido en España por culpa de la avaricia de los empresarios, vamos, es que ni Alberto Garzón se atreve a decirlo. Y, por supuesto, señalando a Mercadona, etcétera. O sea, que es que se está podemizando en su discurso. En fin, no sé si te ha llamado a ti también la atención. No, sobre todo... Percival, por complementar, perdón, Daniel, por complementar lo que ha dicho Percival, hoy se ha producido un caso curioso. Hoy el BBVA, un banco de los importantes de España, ha presentado resultados que han sido los mejores de su historia después de toda la grave crisis que ha venido desde la pandemia, y resulta que el gobierno dice que va a pensar en regular el tope de las hipotecas porque no puede ser que un banco tenga esa cuantía de beneficios. ¿Qué pasa? ¿Que quieren arruinar también a los bancos? Daniel, contesta por favor a la pregunta de Percival. Sí, ese concepto de la podemización de Pedro Sánchez lleva mucho tiempo y de hecho viene de esa idea que se introduce cuando él toma la Secretaría General del PSOE, cuando llega a la Secretaría General del PSOE, en la que él abraza las ideas más agresivas del socialismo, ¿no? Y el ataque a las grandes empresas constante, ese es parte de ese mismo mensaje, que además es un mensaje que, como hace siempre Pedro Sánchez, es de fronteras hacia adentro. Es decir, Pedro Sánchez en España dice que las empresas son lo peor, que las empresas grandes son las peores, que las empresas grandes se están lucrando de la inflación, que no suben los salarios, que el ataque constante a los creadores de riqueza, como tú bien dices, Percival. Y mientras tanto, cuando va a Davos, cuando aparece en los medios de comunicación
organizaciones internacionales, lo que dice es que España es un gran país para invertir, que tienen que venir aquí. Acaba de hacer la mayor bajada de impuestos a los nómadas digitales de la historia. Es decir, él lo que hace es intentar aquí en España llevar ese mensaje de destrucción y de ataque a los empresarios, a esas empresas que son precisamente las que son el ejemplo en el mundo de lo que España puede conseguir, porque los resultados del BBV pues, son los mejores de su historia, gracias a ¿qué? A México. Exacto. ¿No? Imagínense por un momento que el presidente de México dijese ahora que el BBV es una empresa malvada que se dedica a hacer las cosas mal, etcétera, etcétera. Pero ese mensaje tiene un objetivo, y tiene un objetivo muy claro. No es un mensaje hecho por una persona que no sea inteligente, todo lo contrario, pero es una persona muy lista, ¿no? Que es doble. El primero es generar la autocensura de esas mismas grandes empresas, es decir, que ninguna se desmande porque la señalamos. El segundo es dar un mensaje de aquí lo que queremos no es el progreso, sino el control. Y el tercero es, además, uno por uno, a todas aquellas empresas que en los últimos años, de hecho, habían sido de lo más diplomáticas y de lo más incluso convencidas de aportar y ayudar en el proceso de recuperación, uno por uno va atacándonos. O sea, el ataque a Mercadona no es una casualidad. Gracias a los supermercados no hemos tenido, en medio de la pandemia, problemas de abastecimiento y de hambruna. El ataque a las eléctricas no es casualidad. Son las que invierten en energías renovables, las que tienen capacidad de cambiar el patrón de crecimiento de España, etc. Y el ataque a los bancos no es casualidad tampoco, porque el ataque a los bancos es directamente atacar a los que financian al sector, a las pymes, al sector privado, etcétera. No es ninguna casualidad. José Vicente, por favor, pregunta. Bueno, muy buenas tardes y contentísimo, Daniel, de escucharte en esta tertulia de economía. Daniel siempre dice, porque le sigo, siempre dice que rebotar no es crecer. Y cuando le has preguntado cómo está la economía, dice, pues en un rebote insuficiente. Quiere decir que ni estamos creciendo, ni casi estamos rebotando. Debido a las políticas, en mi opinión, evidentemente, a las políticas equivocadas del gobierno, ¿no? Y eso es preocupante, ¿no? Porque, claro, el gobierno dice, no, nosotros crecemos más que nadie. No, oiga, usted es como el corredor doblado, ¿no? Usted puede pasar al primero, sí, pero es que usted va 2 vueltas atrás, ¿no? Y este es el principal problema que tenemos. Porque a Sánchez todo lo que no le da la razón, pues le molesta. Y por tanto lo reformula, ¿no? Y es lo que nos contaba Víctor en el editorial, ¿no? Procede a reformularlo todo para que todo quede en una nebulosa y le vaya dando razón. Igual que, y esto es lo que te quería preguntar, Daniel, porque tú lo explicas muy bien y muy didácticamente, igual que la falacia la contradicción de decir que esto es una crisis de inflación, que es una crisis de inflación de oferta, es decir, que si corregimos simplemente el precio de la energía, la inflación vuelve al sitio, y sin embargo vemos la paradoja de que los bancos centrales lo que están haciendo es restringiendo, haciendo una política monetaria restrictiva, ¿no? Que no se correspondería con una corrección de inflación de oferta, al contrario, está corrigiendo inflación de demanda, ¿no? Y me gustaría que explicaras esto, ¿no? ¿Cuáles son los motivos de la inflación que tenemos y cómo se corrigen? A ver, la inflación no es la subida de los precios, la inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Y el principal beneficiario de que suba la inflación en todos los países, sea el que sea, es el gobierno, porque la creación de dinero artificial beneficia desproporcionadamente al primer receptor del dinero, que es el gobierno, ¿eh? Además, la deuda que acumula pierde valor, ¿vale?
y perjudica especialmente a los últimos receptores del dinero, que son los salarios reales y los ahorros en depósitos. Entonces, la inflación siempre es un factor monetario. Lo que llaman inflación por aumento de las materias primas es mucha más cantidad de dinero yendo a activos relativamente escasos. Lo que llaman inflación de costes es mucha más cantidad de dinero yendo a activos relativamente escasos. Mira, todo el mundo puede entender lo siguiente. Cuando el petróleo estaba a $150 el barril y tuvimos los precios no solamente de la energía, sino del cobre, del aluminio, de todas las materias primas yéndose a máximos históricos, la inflación en España subió al 3,5%. Tenemos una inflación subyacente del 7,5% y el precio del petróleo, el precio del gas, el precio del cobre, el precio de los cereales, se han dado la vuelta todos en lo que llevamos del año 2022 en la segunda parte. Fíjate si será un efecto monetario que nos decían, no, la inflación es por culpa de la guerra, ¿vale? La guerra sigue, ¿y qué es lo que pasó? Que en el momento en el que la Reserva Federal empezó a subir los tipos, los precios de las materias primas se desinflaron todos. Menos cantidad de dinero yendo a activos relativamente escasos. Los precios de las cosas no suben todos a la vez si la cantidad de dinero es la misma. Si tú tienes un precio, el precio de las tazas, que se dispara porque hay un efecto exógeno, el que sea, el resto de los precios no suben al unísono, bajan. ¿Por qué? Porque la cantidad de dinero que hay disponible para pagar el resto de bienes y servicios es menor. Entonces, esa idea de que la inflación la crean los supermercados, las empresas, Putin, la guerra, las materias primas, no. La inflación es mucha más cantidad de dinero yendo a activos relativamente escasos y por eso los bancos centrales están subiendo los tipos y restringiendo la política monetaria. Además, hay una evidencia empírica. En la Unión Europea, la inflación es prácticamente del 9%. Al lado tenemos un país que se llama Suiza, que tiene la misma exposición a Rusia, la misma exposición a las cadenas de suministro, la misma exposición a todos esos factores exógenos que le echan la culpa a Pedro Sánchez, etcétera, y Garzón y toda esta gente. ¿Y qué inflación tiene Suiza? Un 4%, ¿sabes? Entonces, la idea de que eso es... ¿Y cuál es la diferencia entre Suiza y la Unión Europea? En la eurozona, que se ha dedicado a de moneda como locos. Y los países de la Unión Europea que no están en el euro han hecho exactamente lo mismo. Polonia ha aumentado la masa monetaria masivamente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que ha sido una exageración porque es que aquí lo que ha ocurrido es que la impresión de moneda de euros y de dólares y de yenes y de libras se ha multiplicado a niveles no vistos en la 5 veces por encima de lo que llamábamos el bazooka de Draghi en 2 meses en el año 2020. Imagínate lo que es eso. Entonces se reabre la economía y nos encontramos con este desastre. Ronald Reagan decía que la inflación es el precio de las cosas que te da el gobierno que tú creías que eran gratis. Y en realidad es Luis, perfecto. por favor, es que claro, viene el gobierno y te dice, vamos a gastar. ¿Y con qué se gasta? Con dinero creado de la nada, ¿no? Pues de ahí tenemos esta inflación. Y claro, la manera en la que los intervencionistas siempre intentan lidiar con la inflación no es bajando la inflación, sino disfrazándola como estamos viendo, ¿no? Y una Luis cosa Gordillo, rápida, desde... muy rápida. Otra forma de la que se benefician los gobiernos con la inflación es el aumento de la recaudación tributaria. Claro. Sin duda. Que eso también ha sido un caso de libro, lo de España en el año pasado. Piensa por otro lado la falta de coherencia, ¿no?, que tiene un señor que te dice que las empresas se están forrando mientras a la vez se vanagloria de tener los ingresos fiscales récord. ¿Y de dónde salen esos ingresos fiscales? Hombre, claro. De las empresas y de los ciudadanos, ¿no? El que se está lucrando de la inflación es el Estado, claramente. Luis, por favor, pregunta desde esa ribera del Deusto donde das clase y desde ese Parlamento Vasco en donde representas otra política económica a la que hace el gobierno y eso supone que en un futuro la alternativa adelante. Nuestra es la de moderar y bajar sobre todo los impuestos, ¿no? Que
Yo creo que somos el único partido, sobre todo aquí en el País Vasco, que estamos defendiendo eso ahora mismo. Fíjate, el gobierno vasco, en las conversaciones presupuestarias que tuvimos el año pasado, una cosa que propusimos era moderar, aunque fuera los impuestos, ¿no? Bajar un alivio fiscal. Nos dijeron que no, fíjate, porque es que se aproximaban elecciones y claro, es que ahora pues esto, si ahora bajamos, subimos, pues que eso... los partidos se van a enrocar en sus posiciones, etcétera. O sea, no quisieron bajar los impuestos y hoy ha anunciado, bueno, ha salido hoy en la prensa, lo acordaron ayer, el PNV y el Partido Socialista de Euskadi, que lo que van a hacer precisamente es adoptar las decisiones para implementar el impuesto de las grandes fortunas también aquí en el País Vasco. No sé, que para bajar impuestos no, pero subir sí. Yo a Daniel le quería hacer una pregunta con esa capacidad de divulgativa tan envidiable que tiene, que es la siguiente. Más o menos lo has podido comentar, pero ¿cómo crees que afecta especialmente a España, teniendo en cuenta los indicadores que tenemos, deuda, inflación, etcétera, la subida de tipos que se acaba de anunciar? Y sobre todo, ¿qué medidas crees o dónde crees que habría que incidir más para corregir estas cuestiones y reconducir la economía? Le queda un año de gobierno, esperemos, a Pedro Sánchez, y la verdad es que cuando se produzca el cambio de gobierno hay que tomar decisiones rápidamente. Por eso yo creo que es interesante ir preparando los deberes para ver qué medidas crees tú o qué cuestiones crees tú que habría que atajar lo antes posible. Las subidas de tipos lo que están haciendo es mostrar que la falacia de que nos podemos endeudar todo lo que queramos, que no pasa nada, pues es incorrecta, ¿no? O sea, nos está costando al Tesoro emitir deuda pues 4 o 5 veces más caro que hace un año, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Vale? Y hay que tratar a los ciudadanos como personas adultas, porque los ciudadanos saben lo que está pasando en España. Los ciudadanos saben la situación tan difícil en la que estamos. Entonces, lo primero que hay que hacer es no poner paños calientes y esperar que la cosa poco a poco se vaya, digamos, normalizando. Lo primero que hay que hacer es decir, señores, tenemos el siguiente problema de déficit estructural, y decirlo en miles de millones. Porque cuando dices, tenemos un déficit estructural del 5% del PIB, dicen, bueno, 5%, 4%, ¿qué más da? ¿No? O sea, aquí se van añadiendo decenas de miles de millones como si no pasara nada. O sea, hay que decir, señores, tenemos un problema con un déficit estructural espectacularmente malo para todos ustedes. Segundo, tenemos un problema con un déficit de la seguridad social absolutamente insalvable. Tercero, tenemos un problema de datos en cuanto a esos datos que hemos estado comentando, el crecimiento del Producto Interior Bruto inflado por deuda y por gasto público y muy lejos de la recuperación del resto de los países de nuestro entorno, la inflación elevada, etcétera. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es decirle a la gente, vamos a ver, en España hay 60.000 millones anuales de ineficiencia de gasto público. Entonces, vamos a hacer una labor seria, detallada, de mejorar y de reducir las ineficiencias en el gasto público, que son muchas, ¿vale? ¿Para qué? Para que no vuelva a ocurrir que siempre tenga que acudirse al contribuyente para reducir los desequilibrios, porque además luego resulta que no se reduce. Entonces, lo primero que hay que hacer es una labor seria y concienzuda y además coordinada con las comunidades autónomas, que se puede hacer perfectamente porque hay ineficiencias en el gasto público por todos lados, para reducir eso. ¿Y cuál es? Es el lápiz rojo. Porque hay muchas cosas de 50 millones, de 100 millones, de 40 millones, de 25 millones, etc. Hacer eso primero. Es decir, vamos a hacer, primero, racionalización del gasto público. Segundo, le vamos a devolver a los ciudadanos parte del brutal esfuerzo en el que les ha metido el gobierno de Sánchez, que le ha subido los impuestos, 52 impuestos, ha aumentado la carga fiscal más que ningún país de nuestro entorno y además no ha deflactado los impuestos. Entonces tenemos que reducir la carga fiscal por lo menos para que esté de vuelta a los niveles a los que estaba en el año 2018, que ya, ojo, que no es ningún chollo, que ya es una carga fiscal elevada, ¿de acuerdo? Carga fiscal a las empresas, a las familias, para dejarles respirar.
Y tercero, hay otro factor que no se dice mucho, no se dice nada en los medios de comunicación, pero España tiene una inversión extranjera con todo el potencial que tiene España, que está al 50% del nivel que estaba en el año 2018. Al 50%. Y tenemos que mostrar ante el mundo, tenemos que poner el cartel de aquí es donde se invierte. Y cuando se dice aquí es donde se invierte, no es solamente el cartel, es seguridad jurídica, seguridad regulatoria, no atacar a las empresas cuando crecen, es decir, dar un entorno en el que cuando el que viene a invertir a este país sabe que si le va bien va a recoger los frutos de su esfuerzo y de su toma de riesgo, y que si le va mal, obviamente, pues también tendrá que tomar sus decisiones particulares, pero en la que se le va a dar la seguridad jurídica e inversora. Entonces, reducir el exceso de gasto público brutal en el que se ha metido este gobierno. Segundo, devolver, ¿no?, la carga fiscal de familias y empresas a los niveles previos a la crisis. Tercero, atraer inversión como nos merecemos en este país, que es que este país es una maravilla, ¿no? Este país es una maravilla. A mí me parece alucinante, que teniendo la herramienta más privilegiada que puede tener un gobierno en el País Vasco, como es el concierto y el grupo, que decida conscientemente expoliar a los ciudadanos y a las empresas tanto o más que el gobierno de la nación. Es como si yo estoy en una carrera y tengo unas zapatillas que me hacen correr más rápido y decido quitármelas y ponerme unas catiuscas. No tiene ningún sentido, ¿no? Víctor. Bueno, esta semana, Daniel, hemos visto cómo se caía otro caballo de batalla del gobierno, otro mito de este gobierno. Yo, por sede parlamentaria, las últimas comparecencias de una de las pocas mentes brillantes que este gobierno todavía no ha sido capaz de tumbar, como es la del gobernador del Banco de España, la de Hernández de Cos, en las últimas veces que ha estado allí nos ha insistido en el pacto de rentas. Un discurso que terminó por hacer suyo en parte la ministra Calviño, que durante las últimas semanas y últimos meses nos ha hablado mucho de pacto de rentas. Ella, hasta ayer se acabó de golpe el discurso del pacto de rentas del Partido Socialista, cuando de forma sorpresiva, había un debate en el Senado y tenía que lanzar una chistera, y esa era la que le tocaba ayer. Lanzó la subida del salario mínimo interprofesional que habían negociado durante el día únicamente con los sindicatos, sin sentar en la mesa a los empresarios. Bueno, cuando subes el salario mínimo, por ahí va mi pregunta, hay muchísimos problemas que se generan para la economía, más allá de los beneficios que todos podemos entender para a los que le afecta la economía. Bueno, pues al final estás de forma implícita subiendo también los impuestos al trabajo, las cotizaciones suben al subir el salario mínimo, y por ahí va mi pregunta. Daniel, ¿cuál crees que será el efecto en España, tanto en empleo como en coste, como en competitividad empresarial, etcétera, etcétera, de la subida del salario mínimo del 8% que se aprobó esta semana por el gobierno? Yo por otra parte, perdón Daniel, yo por otra parte añadiré otra cosa. Esta subida de salario mínimo va a dar lugar a desajustes a empresas muy particularmente que trabajan con el sector público, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera también hoy se ha anunciado que este mes de enero la Seguridad Social ha cobrado de manera indebida 220 euros a cerca de 8 o 10.000 personas, y que además les ha subido un 9% esa cuota cuando eran trabajadores que estaban en tarifa plana. Estas cosas indican que el gobierno está desmadrado. Dani, contéstanos, por favor. Mira, la subida del salario mínimo interprofesional se utiliza siempre de manera demagógica, pero la subida del salario mínimo interprofesional en un sistema como el español es la bajada del salario máximo interprofesional de la mayoría de los ciudadanos, ¿vale? ¿Por qué? Porque con la subida del salario mínimo
se esconde siempre una subida de impuestos al trabajo, porque suben las bases de cotización y suben todos los peldaños, ¿de acuerdo? Entonces, para que un ciudadano se dé cuenta, el coste de los impuestos al trabajo desde que ha llegado Pedro Sánchez ha aumentado un 44,7%, ¿de acuerdo? Incluida esta subida, entre comillas, del salario mínimo interprofesional. El aumento de los impuestos al trabajo, un 44%, 44,7%, ojo, y la economía todavía no se ha recuperado de los niveles del año 2019, es decir, cero crecimiento, aumento de costes de contratación de impuestos del 44,7%. Además, el salario mínimo interprofesional se vende como la panacea de todo, pero no tiene ningún sentido dentro de como concepto en sí mismo. O sea, para empezar, lo podemos entender cualquier persona. ¿De dónde nos hemos sacado que el salario mínimo interprofesional tiene que ser el mismo en Guecho que en Badajoz o en Valencia que en Madrid? No tiene ningún sentido, ¿verdad? Pues claro, he subido el salario mínimo una persona en Madrid a 1.080 euros, una persona con 1.080 euros en una ciudad de una región más o menos lejana a Madrid, pues a lo mejor es un salario... Sebastián, con 1.080 euros no tienes ni papipas. Por eso, entonces, lo importante es darse cuenta de que esta idea de que el gobierno sube el salario no tiene ningún sentido. El gobierno no sube los salarios los sube el aumento de la productividad. Y cuando tú subes un salario mínimo por encima del crecimiento de la productividad, ojo, que lleva siendo cero prácticamente década y pico, ¿vale? ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás desplazando fuera del sistema laboral a muchísima gente, y además estás haciendo que el salario que recibimos las personas, los salarios mayores, también bajen. O sea, estás bajando los salarios en total, ¿de acuerdo? Y además de bajar los salarios en total, lo que estás haciendo es condenar a una realidad empírica. El año pasado, la economía rebotó un 5,5% según los datos del INE, ¿de acuerdo? El empleo solamente rebotó un 2%. Eso ya en sí demuestra que se está destruyendo el potencial de empleo, porque la economía no está creando la generación de empleo que debería tener para un rebote de esa magnitud. Y lo que está demostrando es que en realidad no se está creando empleo, porque las horas trabajadas están por debajo del año 2019, porque además están escondidos los trabajadores que están en cursos de formación, en fijos discontinuos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que estás haciendo literalmente es condenar a España a continuar siendo, como está siendo ahora mismo, datos de diciembre, el país con la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea, ya superando en más de un punto y pico a Grecia. Perdón, José Vicente, empezamos ronda. Si os pido también a Daniel preguntas cortas, respuestas un poco cortas, para que logremos hacer otra ronda todos. José Vicente. No, yo en esto que ahora comentaba Daniel, ¿no? Respecto del empleo y respecto de nuevamente, ¿no? de esa atonía de la recuperación que no han sido capaces de hacer, ¿no? Precisamente por políticas equivocadas, ¿no? Yo también creo que no ha habido una salida diferente a la crisis anterior. Yo creo que nos están hundiendo igual que nos hundieron entre 2008 y 2011, porque son las mismas políticas con las que contestaron entre 2008 y 2011. O sea, en aquel momento, una crisis de endeudamiento, pues volvieron a inundarlo todo con políticas de demanda, que es lo mismo que están haciendo ahora. Es verdad. Eso es. Porque la respuesta europea de la austeridad fue posterior, fue en 2011, 2012, pero entre el 8 y el 11 la respuesta fue exactamente la misma: inundar con políticas de demanda, y los resultados pues van a ser iguales, ¿no? Estamos viendo que están siendo iguales en nuestro caso, ¿no? Y una economía que no es capaz de crear empleo, sino que reparte horas, y muchas menos horas trabajadas que antes, ¿no? Pero si todo eso se maquilla,
Sánchez sigue viviendo en una realidad paralela, ¿no? Si se maquillan los datos de paro, si se reformula las estadísticas. Ayer salía el INE hablando de las metodologías. Bueno, reformulan las metodologías, ¿no? En ese matrix vivimos, ¿no? Y yo creo, y lo has apuntado, Daniel, en un momento dado, que el principal desequilibrio es el de la productividad, ¿no? De la bajísima productividad de la economía española. Y a eso es a lo que seguramente tendríamos que enfrentarnos para hacer reformas a partir de diciembre, ¿no? Cuando gobierne el Partido Popular. Eso es lo que tendremos que hacer. Grandes reformas que nos permitan incrementar el I+D+I, incrementar el capital humano, incrementar el capital tecnológico, ¿no? Para poder pues subir la productividad de la economía española, porque al final ese es el gran problema. No sé si tú lo ves así también. Yo lo veo también así, lo veo exactamente como tú lo dices, pero yo creo que es muy importante. Aquí, en cierta manera, le voy a dar un tirón de orejas a la oposición. O sea, no podemos estar aceptando uno detrás de otro estos cambios, estos cambios metodológicos, estos maquillajes y valorarlos como que no pasa nada. Porque hay una cosa que tú bien sabes, ¿no? El gobierno es muy bueno con la propaganda y la oposición está siendo muy mala con los datos. Y lo tengo que decir, está siendo muy mala a la hora de decir, señor, ¿cómo me está usted diciendo? Esto, ¿Es problema de comunicación o es problema de alternativa, Daniel? Eso de que está haciendo muy mal bueno, yo cosas. ya no entro. Lo que sí creo es que la oposición está perdiendo la oportunidad de lo que la gente percibe. O sea, cuando el gobierno viene y te dice que la inflación es del 5 y pico %, yo, Daniel Lacalle, que salgo a la calle y me encuentro gente que me conoce porque me ve por la televisión, la gente dice, oiga, que la inflación no es porque a mí me cuesta esto, y me lo dicen en euros. Una compra de 100 euros a mí ahora me cuesta 123. La gente sabe que lo que sea, ¿sabes? No, lo que sea no, eso es una anécdota real. Lo que quiero decir es que la oposición tiene que mostrarle a la gente lo que la gente ya ve, no es una cuestión y que esa visión edulcorada del gobierno que está utilizando toda la maquinaria de propaganda hasta el punto de amenazar a The Economist, que ha tenido que hacer un artículo así, medio no sé cuántos, porque el gobierno de España se queja de una tabla en la que sale el último. Entonces lo que tenemos que hacer es mostrar esas cosas. ¿Principal? Pero al hilo de lo que dice Daniel, yo creo que si el PP está insistiendo tanto en la cesta de la compra es exactamente por las razones que está diciendo. Es decir, donde más nota la gente la inflación es en la cesta de la compra, y eso es evidente que ha subido mucho más de un 7% o de un 5%. O sea, en el último año está entre el 15 y el 20%. Eso es innegable, y además cuando se insiste tanto por parte del PP de que se baje el IVA no solamente a ciertos alimentos que, por cierto, tienen una incidencia mínima en la cesta de la compra, sino también en la carne, el pescado, conservas y demás, está yendo por donde tú planteas. Pero déjame añadir una cosa más también para darnos un poco una cierta alegría, que no todos sean malas noticias de esta semana. Me gustaría destacar, para mí, una de las noticias de la semana ha sido el recurso de inconstitucionalidad que ha presentado en la Comunidad de Madrid al impuesto que mencionaba precisamente Luis, que en el País Vasco han aceptado que se vaya a aplicar, que es este impuesto de patrimonio bis. ¿Perdona? Sí, exacto. Que en el fondo es un impuesto de patrimonio bis, vamos. Claro. Que eso es una de las fundamentaciones jurídicas de la Comunidad de Madrid, y que ha explicado Ayuso de no se puede gravar dos veces la misma base imponible, que es simplemente el patrimonio. Sí. Además, y esto es la gran ironía, otro de los argumentos que utiliza es la invasión de competencias, o sea, claro, que
tú fíjate la situación tan irónica, el País Vasco tan celosa siempre de defender sus competencias, esto lo acepta y es la Comunidad de Madrid la que tiene que denunciar la invasión de competencias, Percival, que es disculpa evidente, que te puesto que el interrumpa, impuesto pero de patrimonio ya disculpa existe. que te interrumpa un Sí. momento. Es fácil que el País Vasco le interese aceptar ese impuesto si lo gestiona él, porque cada diputación foral, porque hay que decir que hay 4 haciendas, cada diputación foral maneja ese dinero, no el gobierno vasco, con lo cual se enriquece. Pero ese impuesto, y hay que decirlo, Percival, que es importante, y es un impuesto anticomunidades como Andalucía, Murcia, Madrid y todas las comunidades del PP. Por el hecho que se rebajan impuestos, el gobierno impone eso como castigo, cuando no puede imponerlo porque es un impuesto que se paga 2 veces, ¿no? Claro. Y por terminar, perdóname, Daniel, que además hila con lo que decías antes de la atracción de inversiones. Claro, es incompatible atraer inversiones con la aprobación de estos impuestos, que van exactamente a atacar a los que quieren traer inversiones a España, en este caso a Madrid, y se van a ir a Portugal. Vamos, es que es evidente. Es que hay una razón por la que el impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones está eliminado o es residual, completamente irrelevante en todos los países de Europa, porque hace mucho más daño de lo que recauda. Y lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo, ¿no? Hasta... Vamos, no hasta, O sea, es que el Partido Socialista hasta el año 2011 tenía dentro de su política, Miguel Sebastián ha dicho millones de veces, eliminar el impuesto de patrimonio. ¿Por qué? Porque primero, el impuesto de patrimonio es un impuesto profundamente antisolidario. Y voy a explicar por qué. Porque se dice que es un impuesto que le afecta solamente a los ricos, pero no es cierto, porque lo primero en donde te están mintiendo es en el cálculo de rico. Es decir, la casa en la que vives, resulta que la valoran en el catastro muy por encima de cuánto la podrías vender, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, porque los que son realmente ricos ya tienen unas estructuras financieras, unas estructuras por las que no pasa esto, porque tienen una sociedad o lo que sea, o tienen acciones. Además, los que son realmente ricos, lo que son realmente endeudados. Entonces, a quien realmente estás perjudicando es a eso que ellos están ahora llamando respectivamente los ricos, pero que son arquitectos, médicos, profesionales que han creado pues lo que es una clase media alta en este país, que ha sido esencial para el progreso. Pero bueno, si hay una razón por la que está este impuesto eliminado o absolutamente residual en todos los países de la Unión Europea, es porque perjudica mucho más de lo que recauda, que encima el poder recaudatorio, y ya lo sabemos de cuando estaba en marcha, es bajísimo. Luis, por favor, nos quedan 8 minutos de programa aproximadamente. Intentemos aprovecharlo para que cerremos la ronda. Muy brevemente, este gobierno la verdad es que lo que está centrado es en prohibir cosas, subir impuestos y escribir derechos en papel sin base presupuestaria, ¿no? Mientras tanto la economía pues poco a poco se va yendo al garete, ¿no? Yo sí quería preguntarte una cosa, Dani. Uno de los problemas fundamentales y uno de los elementos donde has dicho que hay que incidir es en la atracción de inversión, ¿no? Para lo cual hace falta una serie de cuestiones. Los británicos lo llaman, ¿no?, el rule of law, que hay una seguridad jurídica, etcétera, ¿no? Pero desde el punto de vista económico, ¿cuál crees tú que sobre todo, o mejor dicho, en general, ¿no? ¿Dónde crees tú que podríamos mejorar o cuál crees tú que son los principales elementos donde se nota una gran falta de competitividad de España en comparación con nuestros vecinos? Por ejemplo, los portugueses, ¿no?, que siempre han sido, eran casi nuestros hermanos pequeños, ¿no? O muchas veces se les miraba casi por encima del hombro, y fíjate cómo está Portugal ahora, ¿no? El primero es el fiscal, que lo hemos hablado ya. Eso obviamente es tener una carga fiscal real sobre las empresas muy alta cuando el gobierno te dice que tenemos baja presión fiscal, que son ingresos sobre PIB, y eso es porque tenemos mucha más economía sumergida, mucho más paro y empresas mucho más pequeñas, no porque paguemos pocos impuestos. El primero es el fiscal. El segundo, que es clave, es burocrático. Cualquier persona que aterrice en España
que haya montado empresas en cualquier parte del mundo sabe que es un erial burocrático, incluso en algunas de las comunidades en las que consideramos que se han hecho hecho, ¿de acuerdo? O sea, entonces, eso es muy importante. La parte burocrática, por eso hablábamos, el Partido Popular, de la autopista administrativa como un factor esencial, ¿vale? El burocrático. La seguridad jurídica es más que decir, aquí hemos llegado nosotros y entonces va a haber seguridad jurídica. La seguridad jurídica la dan los reguladores y la independientes. La politización de los reguladores, de las instituciones independientes que está llevando a cabo este gobierno es peligrosísima. Porque si tú no puedes contar con lo que los norteamericanos, los británicos llaman los checks and balances, ¿no? Los contrapesos, entonces estás siempre en manos del cambio político cada X años. Entonces es muy importante la seguridad jurídica en toda su amplitud, la independencia de los organismos reguladores, la independencia absoluta de los poderes de la separación de poderes, ¿no? Y una regulación clara, sencilla y fácil. Es que parece difícil, pero es que no lo es. Daniel, en las próximas semanas se hablará mucho del Banco de España, de posible cambio de consejeros, porque el gobierno quiere hacerse como sea con el Banco de España para tener ya la economía hipercontrolada desde el punto de vista de operadores, también de personas que controlan cómo se maneja la economía o el propio operador del Banco de España, pero afortunadamente depende del Banco Central Europeo. Víctor, nos quedan 5 minutos y me gustaría cerrar el programa haciéndole una última pregunta. Muy rápido yo. En este programa, Daniel, llevamos varias semanas hablando de los fondos europeos, del fracaso del mayor programa de estímulo que ha habido en este país en los últimos no sé cuántos años, seguramente después de la Guerra Mundial, seguro. No ha habido un programa de estímulo tan parecido o tan grande como el que ha podido disfrutar este país y que no está aprovechando. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Primero, a nivel nacional, de la falta de aprovechamiento a nivel nacional, de cómo los multiplicadores fiscales que se nos planteaban no se están cumpliendo ni la quinta parte de esos multiplicadores fiscales. Y segundo, a nivel europeo, porque yo cada vez que voy a Bruselas veo un optimismo o veo una situación que ya me empieza a parecer patológica, como de un miedo a un fracaso de un programa que han vendido como realmente lo que era, un gran programa de estímulo para reflotar la economía europea después de una crisis como la de la pandemia. El gran problema de los fondos europeos es que estaban mal diseñados desde el principio y a eso se le ha añadido la malísima gestión por parte del gobierno de España. Los fondos europeos ya estaban mal diseñados cuando en la Unión Europea se decide que se tienen que dedicar a tecnología, digitalización, energías renovables, etcétera, cuando jamás había habido el más mínimo problema para financiar cualquier proyecto que quisieras en esos sectores. Entonces resulta que se estaban dedicando ingentes cantidades de dinero para cosas en las que no había ningún problema. Y además, desde un punto de vista político, es decir, que estaba dirigido desde el poder político. Entonces, si una empresa quiere hacer coches eléctricos o energías renovables, pues literalmente prefiere hacerlo por su cuenta a hacerlo con el gobierno mirando por encima del hombro. En cualquier país, ojo. En España ya se ha añadido el hecho de que se ha repartido entre los ministerios para que los ministerios sean no solamente un filtro, sino un freno. Y entonces, a lo que ya es una dificultad histórica en la gestión de estos fondos europeos, se le ha añadido a la lasaña otra capa más, ¿no? Entonces, pues es un fracaso, y además es un fracaso, ¿por qué? Porque además el objetivo, en realidad no es que sea un fracaso, está hecho por diseño, porque el objetivo nunca fue que llegase el dinero a la economía real. El objetivo siempre fue poder traer todo el máximo número de subvenciones para aumentar masivamente el gasto público. Hablando otra vez de fondos europeos, el próximo día 20 de febrero van a venir de la Comisión de Control Europeo para ver en qué se está gastando, porque su directora dice que no tiene conocimiento, que no tiene justificación de los gastos que se están haciendo en España.
Y de hecho hay una noticia que ha sacado estos días un periódico en España, que es que el pasado mes de diciembre ya la Comisión Europea no dio al gobierno 7.000 millones de euros de los New Generation. Esto se va a producir, corremos el riesgo que después de la visita de los hombres de negro, que se llama en argot económico, pero de la Comisión de Control de Fondos Europeos, que nos quedemos sin ese resto de dinero que supuestamente iba a ser el maná y que da la sensación que no vale para nada. Pues fíjate, yo te diría que el riesgo de que no se haga nada no es pequeño, porque en la Unión Europea ya no hay digamos, los niveles de exigencia que había antes, ¿eh? Y de eso se ha aprovechado el gobierno. O sea, el gobierno se salta el déficit, no pasa nada, el gobierno incumple todas las medidas para el control y la fiscalización de los fondos europeos, no pasa nada. La Unión Europea ha perdido mucho de ese poder, no poder, también es decisión, ¿no? de ser, digamos, ese garante de una ortodoxia que algún país podía incumplir por incompetencia, por ineficiencia o por diseño. Pues don Daniel Lacalle, 1.000.000 de gracias por haber estado en Café de Economía. Le recuerdo que está invitado de manera permanente cuando usted quiera, como quiera, y además, no, creo que lo he dicho al principio, no sé si antes o de empezar el programa o no, usted se apellida Lacalle, mi cuarto apellido es Lacalle, con lo cual tener a un cuasi familiar en el programa sería genial, porque además con usted uno aprende, y lo importante y es que hace algo que es importantísimo en la vida, y es que la verdad nos hará libres. 8 apellidos vascos, Eugenio. Tienes que buscar a ver si tienes alguno Piris, por eso estoy aquí. Yo soy vasco-navarro, que es distinto. Don Luis Gordillo, Percival Manglano, José Vicente Mari, Víctor Piris. Gracias por todo. Hasta la semana que viene. Y amigos de Café de Economía, qué lujo hemos tenido hoy con Daniel Lacalle, aunque estamos acostumbrados a tener lujo con nuestros contertulios. Y señores de la Asamblea de Madrid, no me secuestren a Miguel Ángel Paniagua cuando tengamos Café de Economía. Gracias. Hasta la semana que viene. La semana que viene. Oh.